Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre las maravillosas capacidades del ser humano, sobre todo aquel que se instruye espiritualmente y cómo a veces ante las adversidades, si no estamos bien mentalizados, podemos caer en el desuso de esas habilidades espirituales. Entonces, lo mejor es estar conscientes y saber que este conocimiento que tenemos es eterno y que funciona siempre con todos y con todo. Bueno, básicamente vamos a analizar el versículo de Lucas 7:19, capítulo 7, versículo 19, que dice: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Todo pues es un poco una pregunta que se hizo Juan el Bautista sobre Jesús. Bueno, pues vamos a analizarla a fondo. Se dice que el ser humano sabemos que fue creado para un propósito especial y todo este maravilloso viaje llamado vida, todos los escenarios que lo componen tienden a hacer surgir esa idea en nosotros. Dios nos conoce y cada uno de los escenarios por los que hemos tenido que pasar en realidad son puestos de preparación. Hay que tener esta consigna en mente. Bueno, pues la mente creativa, Dios nos creó para que seamos su expresión en la tierra. Ahora bien, si Dios, y esto es una puntualización muy importante, si Dios nos arrojara con un desarrollo de la conciencia, virtudes y atributos supremos, seríamos un mero autómata, una pieza de maquinaria más. Y no tendríamos el libre albedrío, no podríamos elegir ser lo que somos o no serlo, ¿no? Así que es tarea de cada individuo saber quién es realmente, ¿no? Esto es una de las grandes áreas a conquistar en la vida, ¿no? ¿Quién soy yo? Eso es una gran pregunta. Bueno, cuando se conoce la verdadera identidad del ser, descubrimos que somos, ante la presencia del Padre, la mujer y el hombre ideal. No existe tal cosa como los fallos, las carencias y las limitaciones en la mente divina, y al reconocer ese lugar tan especial que poseemos en la creación, nuestras tendencias y hábitos cambian hasta que aterrizamos en el punto más álgido de nuestra existencia, donde comprendemos que dentro de todos y cada uno de nosotros está potencialmente los atributos que hemos heredado de Dios, esperando a ser despertados y expresados, que el universo está concentrado en el hombre y que no tenemos que buscar nada fuera de nosotros. Y al dilucidar estas grandes revelaciones, podemos decir que estamos totalmente enfocados en el interior, ¿no? En ese viaje interior que tenemos que hacer para conocernos. Bueno, y ahora vamos a indagar levemente la historia que hay detrás del versículo citado, porque sucede que en tiempos de Jesús se hallaba un hombre llamado Juan el Bautista. Bueno, pues era un ser muy elevado, pero incurrió en un momento de su vida a denunciar y condenar públicamente la relación ilícita que mantuvo Herodías con Herodes Antipas, puesto que previo a este entrelazamiento amoroso, Herodías fue mujer del hermano mayor de Herodes, que se llamaba Filipo. Entonces Juan fue mandado a encarcelar en la oscuridad de una reducida mazmorra en el sótano de la fortaleza del tetrarca citado, la cual es conocida por el nombre de Macronte, ubicada en el extremo de una colina que se eleva bastantes metros respecto al mar muerto. Bueno, encerrado, Juan oyó hablar de todas las cosas que Jesús estaba haciendo, y en lo que parece ser un momento de duda, Juan envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y al tiempo se nos dice pues que su vida terminó con un final abrupto a manos de Herodes, quien envió a un verdugo para que lo decapitaran. Bueno, es un suceso curioso si sopesamos el hecho de que Maqueronte, el nombre de la fortaleza, deriva de la palabra griega machaira, que significa daga o espada, ¿no? Y bueno, como he dicho, pues le decapitaron la cabeza, pues bueno, es una curiosidad, ¿no? Bueno, sabemos que el historiador griego de origen judío Flavio Josefo, contemporáneo de Juan, en su libro Historia de la guerra de los judíos contra los romanos, cuenta este suceso con mucho detalle, la verdad. Así que es una historia real, es un hecho histórico, pero encierra una alegoría profunda y trascendente sobre los cuestionamientos que nos solemos hacer nosotros, los seres humanos, ¿no? Sabemos que, por todo lo que se puede leer en los evangelios, que Juan fue un hombre en el que el despertar de la conciencia tuvo lugar. Hizo grandes obras, dio grandes discursos, tocó el corazón de muchas personas de manera profunda, pero en sus horas más bajas y grises comenzó a mirar hacia afuera, apartó la mirada de la semilla espiritual que había germinado en él durante años y entró en un estado de atrofia de la conciencia, donde anuló pues toda la actividad del espíritu. Viendo que se agotaban sus opciones, buscó ayuda en lo externo, ¿no? Entonces, y este hecho es reflejado cuando a Jesús se le preguntó si era él por el que habían estado esperando tanto tiempo, ¿no? Bueno, para entender el porqué, el trasfondo de esta pregunta, debemos saber que los judíos llevan bastante tiempo, sobre todo, bueno, tenemos que saber que el pueblo de Israel estuvo bajo
muchas manos opresoras, ¿no? Estuvo bajo Egipto, los asirios, los persas, Babilonia, Grecia y Roma. Entonces, bueno, desde la rebelión macabea en el siglo II, primero antes de Cristo, bueno, surgió un sentimiento en el pueblo judío en donde estaban esperando un Mesías. Bueno, pues este Mesías no era la concepción que tenemos popular del Mesías, no era un restaurador y un elevador espiritual, ¿no? Sino que en tiempos de Jesús un Mesías, se esperaba del Mesías que fuera un restaurador del régimen político de Israel, por la fuerza además, como en los tiempos de David y Salomón, que sabemos que David y Salomón fueron militares también, disolviendo así toda injusticia y opresión, empezando por la expulsión de los abusivos gobernantes romanos, que eran los de la época, ¿no? Bueno, pues hoy sabemos que la misión de Jesús no era esa, y es significativo que cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan lo siguiente: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? Porque se nos dice en los evangelios que Juan predicaba en el desierto. A un hombre vestido con ropa elegante. Los que visten ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo le digo que sí. Y a alguien mayor que un profeta. Bueno, pues esto es básicamente es un elogio a Juan el Bautista. Y sabemos que, pues bueno, nuestros historiadores citan que durante un año languideció, pues estuvo sufriendo este robusto hombre de las tierras amplias de Dios en esa vil presión. Bueno, ante este pasaje muchos se preguntan, ¿no? Como he dicho antes, ¿por qué Jesús no hizo nada para liberarlo de esta insoportable encarcelación? Y este hecho impacta todavía más cuando de antemano sabemos que eran primos. Juan el Bautista y Jesús eran primos. Pero esa duda solo surge cuando el lector mira esta historia en la letra y no desde un punto de vista espiritual, ¿no? Jesús dijo de Juan que era más que un profeta, acabo de citar. Y erróneamente se ha considerado que la tarea principal del profeta es la de predecir acontecimientos futuros, ¿no? Dar voz a profecías. Pero en aquella época un profeta era un maestro, ese era el significado esencial de la palabra. Enseñaba lo que constituía el todo de la verdad y bajo la inspiración lo explicaba al entendimiento del hombre, buscando mostrar que el camino a la felicidad humana se encuentra siempre que uno esté enraizado y encaminado en practicar las leyes de Dios. Bueno, pues nos podemos fijar qué ser tan avanzado y elevado era Juan el Bautista para Jesús, pero es aquí que el profeta se encontraba encarcelado en las rejas limitantes del pensamiento terrenal y mirando su adversidad buscó ayuda afuera, ignorando el centro divino que subyacía en él. Bueno, pues ¿qué quieren decir ese elogio de las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús quería decir que Juan hacia Jesús encerró un mensaje muy claro. Quería decirnos que no tenemos que buscar soluciones en nada ni en nadie en lo externo. Ningún ser va a ejecutar nuestro deber espiritual por nosotros. Y ya sabemos que el ser humano se convierte en aquello con lo que más se identifica. Y bueno, pues Juan abandonó esa conciencia de hombre espiritual para desplegar el comportamiento de un hombre terrenal. El miedo y la preocupación le invadieron y su mente se inundó de tantos pensamientos materiales que tal densidad hundió y disipó su fe y posteriormente acabó con su vida. Su encarcelamiento es calificado de injusto por parte de la comunidad intelectual religiosa, pero ellos obvian el hecho de que Juan expuso y criticó públicamente la inmoralidad del tetrarca. A medida que recibimos la iluminación del Espíritu y comprendemos la justicia de la ley divina, debemos de abstenernos a la hora de incurrir en condenar a los demás, porque cada palabra que uno habla vuelve a nosotros. Cada pensamiento que uno pone en proceso mental vuelve a nosotros. Y si condenamos a otros, no importa cuán dignos de condenación ellos puedan ser, ningún hombre está por encima de la justicia divina. El único que juzga es Dios, ¿no? Haciendo alusión al sermón del monte, Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ¿no? Bueno, aún así las escrituras leemos que el advenimiento de la muerte de Juan entristeció mucho a Herodes, ¿no? Pues en realidad no nació de él dar la orden de tal ejecución, sino que fue instigado por Salomé, la hija de su esposa Herodías. Bueno, y al leer esto debemos preguntarnos cómo Herodes, dirigido por la conciencia de los sentidos, que gobernaba en el plano de la mortalidad y que seguramente ordenó muchas otras ejecuciones sin sentir ni el más mínimo ápice de pena, pudo sentirse así en este caso en concreto. Bueno, pues las escrituras nos revelan algo clave, y es que nos dicen, por ejemplo, nos dicen que Herodes lo mantenía protegido y le gustaba escucharlo. Eso lo podemos leer en Marcos 6:20. Bueno, ahora sabiendo esto, ¿no creéis vosotros que su conocimiento superior y el poder de trascender con sus palabras
que poseía Juan el Bautista no pudo convencer en sus numerosas conversaciones al tetrarca de liberarlo? Bueno, la única respuesta al entristecimiento de Herodes fue que pudo ver en Juan el Bautista el hombre espiritual y elevado que representaba, y hacerse la idea de que su presencia terrenal se iba a disipar, colapsó sus más viles y crueles sentimientos, dando paso a un entristecimiento del alma, ¿no? ¿Cómo iba a desaparecer un hombre de la altura de Juan? Esa es la gran pregunta que se hacía Herodes, ¿no? Pero el tetrarca no pudo hacer por Juan lo que el mismo profeta no hizo por sí mismo: apelar a su yo superior en sus horas más oscuras. Bueno, así que el propósito de este mensaje es este: recordaros que en el centro de vuestro ser reside la potencialidad de Dios, que Dios mismo en sí existe en ti. Y sin embargo buscamos a otra clase de hombre, buscamos un hombre mortal, buscamos a un hombre moribundo, buscamos a un hombre débil, cuando olvidamos que donde está Dios está la vida, la paz y la resolución perfecta a todos nuestros asuntos terrenales. Y esto es una proposición maravillosa. Y todo se vuelve más claro y verdadero cuando tenemos esta ley de omnipresencia de nuestro ser. Y maravillosamente, sabiendo de esta gran verdad, de esta elevada verdad, debemos de ponerla en práctica cuanto antes. Así que este es el mensaje y espero que haya impregnado vuestras mentes. Un saludo.